Dios les bendiga, hermanos. Les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña una vez más nuestro querido amigo y hermano Eric Barba de Apologética Pedregal. Dios te bendiga, Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, José? Todo bien, gracias a Dios y contento de estar aquí un día más compartiendo con tu audiencia. Es un honor estar aquí como siempre en tu programa, aportando un poquito este granito de arena para que todos puedan seguir estudiando la fe católica. No, pues una vez más, como siempre, gracias, Eric, por haber apartado de tu tiempo y acompañarnos para juntos compartir este tema que, como ya se habrán dado cuenta, hermanos, vamos a estar tratando las alusiones que el Nuevo Testamento hace de los libros deuterocanónicos. Algunas veces se maneja que el Nuevo Testamento no cita en el sentido textual, es decir, palabra por palabra. Algunas veces se maneja mucho esto, que el Nuevo Testamento no cita textualmente estos libros, los libros deuterocanónicos que nuestros hermanos separados no aceptan como parte de la Sagrada Escritura. Sin embargo, gracias a Dios que la relación que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento no está limitada o no está reducida exclusivamente a citas textuales, es decir, palabra por palabra. La conexión es mucho más amplia, pero bueno, aquí es donde voy a dejar que mi hermano Eric nos hable acerca de esta relación íntima que existe entre los dos testamentos y vamos a estar viendo que no solo se trata de citas textuales, hay mucho más. Y bueno, Eric, pues adelante, ¿qué nos puedes comentar acerca de esto? Sí, es que me parece interesante este tema y me pareció interesante para hablar sobre este tipo de temas porque yo sé que hay muchos hermanos que están interesados en aprender de qué manera están relacionados los textos tanto del Antiguo Testamento con el Nuevo. Entonces, para adentrarnos a este tema, hay que hablar de lo que llamamos intertextualidad. Entonces, al hablar hoy sobre las referencias en el Nuevo Testamento con los libros deuterocanónicos, nos adentramos al tema de la intertextualidad. Entonces me pueden preguntar, ¿pero qué es esta palabra? ¿Qué es esta palabra de intertextualidad? Bueno, en términos sencillos, esta palabra significa la relación que un texto, la relación que un texto mantiene con otros textos, tan sencillo como eso, de una forma más sencilla, ¿no? Eso es lo que significa intertextualidad, la relación que un texto mantiene con otros textos. Y esto es interesante porque, hermanos, y también el hermano José, es interesante porque los autores sagrados citaban otros textos para dar a entender su idea en la redacción. Y no solo sucedía, como tú bien mencionas, en el Nuevo Testamento, citando el Viejo, sino que en el mismo Antiguo Testamento aparecen menciones a textos que ellos conocían. Entonces, repito, la presencia de otros textos en un texto determinado es lo que llamamos intertextualidad. Y no me ahorquen ni se metan por la pantalla los que estén estudiando filología, ni exegética, ni nada de eso. Simplemente estamos tratando de hacerlo sencillo para los hermanos. Aquí entonces, José, viene otra pregunta. ¿Cómo suelen ser citados estos textos que estamos mencionando? Y es que los textos en la Biblia se citan de diferentes maneras, hermanos. Hay textos de manera explícita, que son citas directas de una forma tal cual es, clara y textual, eh, como cuando el evangelista cita tipo, vamos a darle un ejemplo, cuando se cumplió lo que Dios habló por medio de los profetas y cita tal cosa, ¿no? Entonces cita textualmente, por ejemplo, el profeta Isaías y cosas por el estilo. Están las citas implícitas o alusiones, que son menciones de manera indirecta. Entonces también hay que mencionar que la palabra alusión significa que es mencionar algo por medio de una referencia, de una palabra o de frases. Y también hablamos de lo que es evocaciones, que es traer a la memoria algo. Por eso le decía que no me juzguen los expertos en exegética y filología, porque estamos tratando de hacerlo más sencillo. Por supuesto que hay muchas formas más de referencias en los textos bíblicos. Entonces, el punto al grano, ¿por qué es importante conocer esto? Porque cuando tomamos en cuenta en los textos sagrados la interconexión, que es la intertextualidad, la interconexión, la conexión íntima que hay entre ellos de diversas maneras, nos ayuda a tener una mejor comprensión global de los textos. Y si no tomamos en cuenta esto, hermanos, aquí está el detalle, y si no tomamos en cuenta esto, nos puede resultar
un obstáculo y se complica la comprensión maravillosa que hay en los textos sagrados. Eh, y para terminar, hay algunas personas y hay expertos incluso que les gusta darle más peso teológico a las citas textuales, así citando tipo Isaías, que a las alusiones o a las referencias indirectas. Sin embargo, esto también otros expertos en filología, exegética y teología concuerdan de que esto es un grave error. ¿Y por qué? Porque si no tomamos en cuenta también los textos que hacen alusiones o de manera indirecta, o no le damos el valor que merecen, sencillamente en el Nuevo Testamento muchas citas bíblicas no tendrían sentido ni peso teológico. Y eso es lo importante en este tema. Recuerden que nuestra fe se razona y es maravillosa y tiene 2000 años. Y la iglesia ha tomado todo esto en cuenta para darnos a entender lo maravilloso que es la palabra de Dios. Por ende, no solamente debemos tomar en cuenta los textos textuales, sino las referencias indirectas o alusiones o de diversas maneras las alegorías que nos han hecho entender los escritores sagrados para darle un mejor entendimiento a su mensaje. Adelante, José. Sí, así es. De manera rápida me gustaría tratar de definir muy brevemente dos palabras, dos términos que hasta este momento hemos utilizado, ¿no? Por ejemplo, ya hablamos de libros deuterocanónicos, solamente para aquellos que no estén muy familiarizados, a muy grandes rasgos, los libros deuterocanónicos nos estamos refiriendo a 7 libros del Antiguo Testamento que los protestantes no tienen como parte de su Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay 46 libros, pero si tú tomas una Biblia protestante, en el Antiguo Testamento solo encontrarás 39. Son 7 libros que los protestantes no aceptan como palabra de Dios y que nosotros los católicos, incluso los ortodoxos, sí los vemos como inspirados, sí los vemos como lo que son, es decir, como palabra de Dios. Entonces vamos a estar viendo cómo a pesar de que nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles no citaron palabra por palabra un versículo, por así decirlo, de estos libros, sin embargo, como ya lo explicó bien nuestro hermano Eric, no solo en la literatura o la relación que existe entre el antiguo y el nuevo, no solo podemos hablar de citas textuales, hay muchos otros tipos de referencia. Pero ahorita vamos a entrar a, ok, ¿y cuáles son esas referencias o cuáles son esas alusiones? ¿En qué partes del Nuevo Testamento podemos encontrar estos hallazgos de los libros deuterocanónicos que los hermanos separados, los protestantes, no aceptan, pero que sí están en la Biblia católica, incluso en la Biblia de los ortodoxos? La segunda palabra que quería definir es filología. Ahorita nuestro hermano Eric hablaba de lo que es la filología. Es muy sencillo. La filología es simplemente el uso o la utilización de una palabra o de un texto, en este caso para hacerlo más entendible, la utilización de un libro en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se utiliza? En qué sentido se está utilizando? Es el uso o la utilización de una palabra o de una porción de un libro en determinado contexto. Entonces, es lo que vamos a estar viendo. Solamente quería aclarar estas dos cosas. Los libros deuterocanónicos son estos 7 libros que los protestantes han sacado de la Biblia y que no aceptan. Y uno de los argumentos que ellos utilizan es el que mencionamos, ¿no? Que no se cita palabra por palabra un versículo. Pero si usamos ese argumento, como seguramente lo vamos a ver en un momento, si usamos ese argumento, pues estaríamos dejando fuera muchos otros libros que ellos sí aceptan y que Jesús y los apóstoles no citaron de manera textual, como Eclesiastés, como Cantares, como Esther, etcétera, etcétera, que tampoco lo citaron palabra por palabra. Sin embargo, sí son palabra de Dios. Muy bien, Eric, bueno, ¿estás listo para comenzar? Sí, adelante, adelante. Muy bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Muy bien. Bueno, también quiero animar a los que no se han suscrito, que se suscriban. Y al mismo tiempo vamos a comenzar. Tenemos entonces libros deuterocanónicos y vamos a estar viendo alusiones en el Nuevo Testamento. Eric, ¿hay algo que quieras decir sobre este concepto de libros deuterocanónicos? Sí,
algo que se me estaba pasando, ¿me escucha José? Ujú. Sí, algo que se me estaba pasando a la mente cuando estabas desglosando tu comentario anterior es que hay que recordar, hermanos, que cuando los expertos han mencionado que en el Nuevo Testamento hay más de 300 citas de alusiones al Antiguo Testamento de la Septuaginta específicamente, es porque los expertos han visto esa conexión, para decirlo en un modo más sencillo, eh, no es correcto ni sería, por decirlo así, ¿cómo sería la palabra? Eh, Directo o más acorde a la realidad, pero para que los hermanos entiendan, cuando los expertos han mencionado que en el Nuevo Testamento se cita la Septuaginta, es prácticamente como si se citara este X versículo versus X versículo. Sabemos que el antiguo pacto no tenía versículos por sí como conocemos en el cristianismo, ¿no? Pero los expertos cuando han visto este tipo de material, en los escritos antiguos lo han hecho de esta manera y por eso, con justa razón y de manera verídica, arqueológica y veraz, han concluido de que los textos, más de 300 textos y alusiones, son de la Septuaginta, del Códice de Alejandría y no del Códice hebreo, del canon palestinense, en cierto sentido, ¿no? Así que hay que aclarar eso y hay que especificar de que no hablaríamos ese tema en sí, sino de las alusiones de los deuterocanónicos hacia el Nuevo Testamento que tú bien mencionas, José, no de todos los 300 textos ni de manera arqueológica ese tema. Sí, ese es un buen punto a aclarar. Lo que nuestro hermano Eric nos está diciendo, ah, cuando los expertos, los biblistas, nos han señalado que tanto Jesús como los apóstoles, cuando ellos citan o hacen alusiones al Antiguo Testamento, ah, uno puede ver, simplemente vea tu Biblia y vea los pasajes donde se cita o se hace una alusión al Antiguo Testamento y después búscalo en el Antiguo Testamento. Te vas a dar cuenta que no concuerda exactamente. Y la razón por la que no concuerda es por lo que nos acaba de decir Eric. Es porque tanto nuestro Señor como los apóstoles estaban citando no del texto hebreo, estaban citando la gran mayoría de los casos. Creo que es como, ¿qué porcentaje es, Eric? Creo que lo mencionaste, ¿no? ¿80% o 90? Es un Son porcentaje más de muy alto, 300, ¿no? son más de 300 citas. Sí, los expertos dicen que entre el 60 al 80% casi, más o menos. Sí, entonces la gran mayoría de las veces, cuando nuestro Señor Jesús o los apóstoles citaron el Antiguo Testamento, esto fue de la Septuaginta, no fue del texto hebreo. Y esto es importante porque esa es la Biblia de los primeros cristianos, la Septuaginta. Pero bueno, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de cómo el Nuevo Testamento hace alusiones, hace referencias a estos 7 libros deuterocanónicos que los protestantes no aceptan. La pregunta es, si no son divinamente inspirados, ¿por qué encontramos evidencias a lo largo y ancho de todo el Nuevo Testamento de estas alusiones a estos 7 libros? Muy bien, pues ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a tener ahora la primera por acá y comenzamos. Muy bien, pues ahí como pueden ver tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 12. Y como pueden ver, de hecho, pues lo voy a estar leyendo para todos ustedes. Nos dice, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Bueno, aquí dirá alguno, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los libros deuterocanónicos? O también hay que reconocer, nosotros estamos muy acostumbrados a estas palabras del Señor Jesucristo, que todo lo que queramos que los hombres hagan con nosotros, así también nosotros lo debemos hacer con ellos, porque esta es la ley de los profetas. Estamos tan acostumbrados. Sin embargo, aquí encontramos ya, si bien no es una cita textual, aquí no se está citando palabra por palabra un versículo del Antiguo Testamento, pero sí vemos una alusión. Ahora tú preguntarás, bueno, ¿y qué libro deuterocanónico se está aludiendo aquí en este pasaje? Bueno, la respuesta la tenemos aquí y eso está en Tobías capítulo 4, el verso 15. Y es la primera parte. Cuando vean la letra A se refiere a la primera parte. Cuando vean la letra B o la letra C se refiere a la segunda parte del pasaje. Y nos dice Tobías, no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan. No hagas a nadie
lo que no quieres que te hagan. Aquí, bueno, voy a regresar con mi hermano Eric. ¿Cómo ves, Eric, esta alusión? Sí, interesante, ¿verdad? Bastante, bastante bonito. Este texto del libro de Tobías que vimos hace poquito, se trata de la formulación negativa de la conocida regla de oro de Jesús, que en el Nuevo Testamento se hace de forma positiva. Incluso lo podemos ver en San Lucas 6:31, esa formulación que hizo Jesús. Incluso esto, si lo ampliamos, la secuencia de textos viene desde Levítico, si nos vamos más allá, no, si no retrocedemos más, por el capítulo 19 que decía amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tema es que Jesús y después los escritos cristianos dan ese giro positivo a la frase que está en el libro de Tobías, que es bastante más exigente. A mí me fascina este tipo de intervenciones en la Sagrada Escritura. No sé si a ti, José, y a los demás hermanos pueden ver esa conexión maravillosa, esa referencia de hacer de una manera positiva lo que en el antiguo pacto se veía negativo. Y como estamos comenzando con el primer texto, hay que recordarle a los hermanos, Jesús no vino a abolir la ley ni los profetas, sino a darle su plenitud. Jesús es el verdadero intérprete del antiguo pacto. Él nos da la verdadera interpretación del antiguo pacto. Y aquí vemos cómo dice el texto de que no hagas, a modo negativo, ¿no? Se leyó, no hagas a nadie lo que no quiere que te hagan. Comienzan con el no. Ese es el modo negativo. Pero Jesús lo hace el modo positivo. Hagan a los demás lo que quieren que le hagan a ustedes. Y aquí vemos la referencia al libro deuterocanónico del libro de Tobías. Es bastante maravilloso esta secuencia de datos. Y me recuerda también cuando Jesús dijo en el capítulo 5 de San Mateo, recuerden cuando dio las leyes, recuerden que se dijo, no hagas tal cosa. Y él dice, pues yo os digo, y él repetía y aludía a las cosas de una manera diferente. Bueno, aquí está de una manera. En el antiguo pacto, en el libro de Tobías, está a modo negativo, la regla de oro de no hacer a nadie lo que no quieres que te hagan, y él lo pone de modo positivo sin decir el no. ¿Qué opinas de esto, José? Muy, muy, pero muy interesante porque hay muchas cosas que nuestro Señor Jesucristo enseñó, predicó, dijo, que están impregnadas por toda esta rica enseñanza que tiene un precedente, en este caso, en el libro de Tobías, que es verdaderamente inspirado, verdaderamente palabra de Dios, y justamente la iglesia ha reconocido la canonicidad de este libro. Este libro verdaderamente es palabra de Dios, y por eso lo encontramos en la Sagrada Escritura, que dicho sea de paso no es el tema, pero como recordarán, ya yo les ofrecí la prueba indubitable, o sea, sin lugar a dudas, como el mismo Casiodoro de Reina, que tradujo la famosa Biblia del Oso, aún él vio este libro como inspirado. Y eso es algo que muchos no se dan cuenta, porque verdaderamente es palabra de Dios. Pero me parece muy interesante esta observación que hiciste, Eric, cómo en Tobías se nos presenta en el negativo, diciendo, es decir, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Y como el Señor Jesucristo, siendo el cumplimiento pleno, Él viene y le da un giro, por así decirlo, poniéndolo en el positivo. Ya no dice el Señor, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti, sino el Señor dice, y aquí me recuerda a la idea de la milla extra, ¿no? Ir la segunda milla, ir más allá. El Señor dice, no, yo os digo, hagan a otros, hazle a otros, dale a otros lo que quieres que esos otros hagan contigo, lo que te gustaría que esos otros te dieran a ti, por así decirlo, ¿no? Es la misma idea, pero le da una expresión más llena y con más fuerza. Se me hace muy interesante. Sí, bastante interesante, ¿verdad? No sé si seguimos con los textos para que los Sí, hermanos se activen. sí, sí, claro. Mira, una vez más, antes de brincar a la siguiente alusión, me gustaría una vez más lo voy a mostrar para todos ustedes. Recuerden que estamos viendo, hermanos, no perdamos el foco. Estamos viendo las alusiones que el Nuevo Testamento hace de los libros deuterocanónicos, que ya vimos. Son esos 7 libros que los protestantes rechazan. Y ya lo vimos pero a manera de recapitulación, ahí lo tienen. San Mateo 7:12, cuando el Señor dijo que hagamos
a otros lo que nosotros queremos que, o más bien, dice, por tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacedlo también vosotros a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Y ya vimos que esto es una alusión a Tobías 4:15, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan. Y ahora sí, vamos a ir al siguiente pasaje, a la siguiente alusión. Como podemos ver aquí, tenemos San Juan 1:3. Todo se hizo por ella, en este caso se refiere a la palabra. Todo se hizo por ella, y sin ella, sin la palabra, no se hizo nada de cuanto existe ahora. Este es el Nuevo Testamento utilizando el Antiguo Testamento, en este caso un libro deuterocanónico, no citando textualmente, es decir, no citando palabra por palabra, pero haciendo una alusión a el siguiente pasaje. Aquí lo tenemos. Está aludiendo a el libro de la sabiduría, capítulo 9, verso 1, donde se nos dice: Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra. Ahí, esa última palabra, valga la redundancia, donde dice palabra, es del griego logos, que es exactamente la misma palabra en el griego que encontramos aquí. Aquí, de hecho, en esta traducción se omite palabra, pero en la realidad ahí tenemos logos. Dice, todo se hizo por ella y sin ella, o sea, sin la palabra, sin el logos, no se hizo nada de cuanto existe. Aquí se está aludiendo a Sabiduría 9:1 y bueno, vamos a regresar con nuestro hermano Eric para que él nos pueda hacer algunas observaciones. Sí, y tú bien como mencionas, no estaba la palabra del logos que se ve, o ve en griego ahí, es una traducción de la Biblia de Jerusalén de 1976, de la segunda edición. De repente los hermanos que están siguiéndonos en el video puedan tener otro tipo de traducción en este versículo. Entonces, este texto es interesante, ¿verdad, José? Bastante interesante. Sí, Cuando dice de todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada de lo que se hizo, cuando habla de la palabra. Y es que nos enseñan que todo ser creado, visible o invisible en la tierra, todo se hizo y comenzó a ser y fue hecho por la palabra eterna. Y como tú bien mencionas, cuando hablamos de palabra, hacemos referencia directa al libro de sabiduría como tú pusiste en esta referencia. Hay otros textos que nos refieren a que Dios hizo todo, por ejemplo, que habla de hizo todo con la hechura de sus manos, con su poder magnífico, con su brazo poderoso, pero cuando habla de que todo se hizo por su palabra, nos alude al texto de sabiduría, capítulo 9, versículo 1. Incluso en los salmos, que también nos habla, todo lo hizo Dios, y en los salmos nos presentan que Dios hizo todo el universo y todo de manera maravillosa, pero cuando habla de esta forma más explícita, de la palabra la vemos en el libro de sabiduría. Incluso si tomamos el texto de San Juan desde el versículo 1, cuando dice el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, es compatible también de un modo poético con el libro de sabiduría en el capítulo 9, versículo 9, cuando se habla de la sabiduría Dios, cuando el escritor recalca que la sabiduría conoce sus obras y estaba presente cuando hizo el universo. Uno se queda como que, wow, yo me quedo sin palabras, o sea, a mí me gusta este tipo de cosas. No sé qué opinas tú. sí, no, igualmente aquí es algo que yo tengo que reconocer. Yo como protestante, obviamente, pues yo no tenía estos 7 libros deuterocanónicos. De hecho, aún tengo, pues tengo varias, ¿no? Pero aquí tengo una de las Biblias que yo utilizaba. Esa es una de mis Biblias, Reina Valera, que yo llegué a utilizar. Que de hecho hasta tanto la quería que la mandé encuadernar en piel y todo, ¿no? Y sí, grandioso, pero el detalle está de que yo me estaba perdiendo de esto que estamos viendo, esta alusión del evangelista Juan en este primer capítulo, donde está hablando de la palabra, que de hecho no leí el contexto, pero tal vez sería buena idea leer el contexto de San Juan 1. Dice, en el principio era la palabra, y la palabra, repito, ahí esa palabra es logos. En el principio era el logos, la palabra. Y también se traduce como el verbo, ¿no?
En el principio era el verbo o palabra o logos. En el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios por medio de él, por medio de esta palabra, de este logos, de este verbo. Por medio de él se hizo todo. Aquí se nos está diciendo que el universo, porque el universo eso es todo. Dice, por medio de él se hizo todo y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. Yo no me daba cuenta que esto es una alusión a Sabiduría 9, versículo 1, como lo acabamos de ver, por la sencilla razón de que ni siquiera en mi Biblia aparecía el libro de sabiduría. En mi Reina Valera no aparecía sabiduría. Ya sabemos cuál es la razón. Ya sabemos que, bueno, como lo mencioné al principio, en la Reina Valera original, entre comillas, que solamente era de reina, en la Biblia del oso, sí estaba sabiduría, pero en las ediciones posteriores le quitaron sabiduría y yo como protestante no me daba cuenta que este pasaje de San Juan capítulo 1 verso 3 es una alusión, es una alusión al libro de la sabiduría en el Antiguo Testamento. ¿Cómo ves, Eric? Sí, es bastante bonito estudiar la palabra de Dios de esta manera, ¿no? De una manera plena, de una manera completa, de una manera que nos enseña a distinguir los textos sagrados y a recapitular esas referencias que vemos no solo en los otros textos poéticos, los profetas, los primeros 5 libros de la Biblia, de Deuteronomio, Génesis, Éxodo, etcétera, ¿no? Así que podemos ver cómo en el Nuevo Testamento se menciona de maneras indirectas o directas a estas alusiones o referencias a los textos que llamamos deuterocanónicos, ¿verdad? Así es, entonces ya vemos, tenemos dos pasajes y no son citas textuales, o sea, no es palabra por palabra, no se está diciendo como dijo el profeta Isaías y luego se da todo el versículo, ¿no? No, en ese sentido, y eso es algo importante, Eric, porque cuando yo he hablado de este tema así de paso, porque no me he metido mucho, ha habido hermanos que me han dicho, me dice, hermano José, no, pero si hay muchas citas textuales y me empiezan a poner todas las citas. Y cada vez que me dicen eso les tengo que explicar. Digo, sí, todas estas son alusiones, todas estas son referencias, pero no son citas textuales. Una cita textual es, es palabra por palabra, o cuando Mateo, o cuando Marcos, o cuando Lucas o Juan está citando un pasaje en el sentido textual, palabra por palabra. Pero eso no significa, y me gustó lo que dijiste al principio, Eric, cómo tú señalaste que los biblistas, los filólogos, los expertos nos han llamado nuestra atención diciéndonos que no porque no sea una cita textual, palabra por palabra, eso no significa que la alusión tenga menos poder o que tenga menos valor o que no es tan importante. En otras palabras, lo que están diciendo ellos, como yo lo entiendo, Eric, y aquí te voy a dejar que tú comentes, como yo lo entiendo es lo siguiente, no es necesario que un autor del Nuevo Testamento cite un pasaje del Antiguo Testamento palabra por palabra para que tenga suficiente peso. Si solamente se está haciendo una alusión, si solamente se está haciendo una referencia indirecta, eso tiene peso, porque es palabra de Dios, aunque no se esté citando palabra por palabra. ¿Cómo ves, Eric? Sí, cuando yo estaba estudiando este tema me pareció interesante esas dos posiciones, pero esa posición está un poco extraña porque como tú bien mencionabas y como mencioné al principio, si le quitamos el peso teológico a referencias indirectas, entonces tenemos que prácticamente quitar muchas cosas de la Biblia, porque, porque la teología no funciona de esa manera, de una manera como sesgada, rígida, como que está violentando lo que el escritor sagrado quiere decir. Y el escritor sagrado simplemente está mencionando cosas que se le venían a la mente, cosas que ya sabían. Recuerden que los hebreos, los judíos de aquella época, incluso los primeros cristianos, no estaban con una Biblia bajo el brazo todos los días, así que cada vez que ellos podían escuchar la palabra de Dios, ya sea los judíos en las sinagogas o los cristianos bajo la predicación de los apóstoles, cuando usaban la Septuaginta, cuando podían o demás textos, ellos en esos momentos se aprendían de memoria las cosas, pero ellos no pasaban a veces, en muchas ocasiones, las cosas de memoria. Hacían, como tú bien mencionas, lo que estamos hablando aquí.
referencias, alusiones, expresiones, enseñanzas de diversas maneras, porque la enseñanza no se pasa de manera tampoco rígida. Con esto no quiero decir de que se está cambiando la palabra de Dios ni nada por el estilo. Simplemente que el escritor con mucha sutileza y con mucha naturalidad está expresando lo que ya conocía, ya sea directamente o a veces no lo hacía directamente, tan sencillo como eso. Así es. Muy bien. Y bueno, para aquellos que no saben qué es la Septuaginta, como lo mencionó ya nuestro hermano Eric, la Septuaginta es muy sencillo. Es el Antiguo Testamento. Cuando escuches Septuaginta, debes recordar, es el Antiguo Testamento traducido al griego. Esa traducción al griego era la más popular en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú revisas tu Nuevo Testamento, las veces que se cita el Antiguo, en la gran mayoría de veces se está citando de la Septuaginta, no se está citando del texto hebreo. Muy bien, pues pasemos a la siguiente. Muy bien, vamos a ir a la tercera alusión de los libros, porque recuerden, hermanos, estamos viendo los libros deuterocanónicos, cómo el Nuevo Testamento hace alusiones a los libros deuterocanónicos. Y continuamos entonces con el tercer pasaje. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 1, el verso 3, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, este es el Nuevo Testamento aludiendo al Antiguo Testamento, en particular a un libro deuterocanónico. ¿Y cuál es ese libro deuterocanónico que se está aludiendo? Bueno, lo vamos a ver. Sabiduría 7:25 es un hálito del poder de Dios, una emanación pura de la gloria del Omnipotente, por lo que nada manchado llega a alcanzarla. Y bueno, aquí vamos a regresar con nuestro hermano Eric para que nos pueda aquí hacer alguna observación. ¿Cómo ves, Eric? Y eso que en la lámina decía bajito, bien chiquito, ver Apocalipsis 21-27, cuando decía la lámina, creo que por ahí decía ver Apocalipsis 1:27, cuando hablamos de purificación, de hacer una purificación y que nada manchado entrará al reino de los cielos. Recuerden cuando decía, como dice Apocalipsis 21:27, ¿no? Aquí este texto también deja mucho de qué hablar en el tema cuando habla de resplandor, emanación, brillo. Hay diferentes traducciones, ¿no? No Ujú. sé cuál otro sinónimo podemos darle a estos momentos, José, pero esta referencia no solo alude a otros textos del Nuevo Testamento, como bien vi el texto de Apocalipsis, sino también nos refiere al libro de la sabiduría 7:25, como tú bien pones ahí. Y es que la gloria de Dios es aquí la majestad radiante de la divinidad. Esto es muy interesante. Entonces esto tiene un tema muy profundo, José, a lo que le gusta profundizar, porque cuando hablamos de la gloria en el Hijo, que es una irradiación, es un destello, así como dice nuestro credo, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, qué maravilloso, engendrado, no creado. Estamos hablando de impronta, mira esa palabra, José, estamos hablando de impronta de su sustancia, estamos hablando de irradiación, de destello, de gloria. Miren esas palabras que el escritor sagrado puso en ese texto, y estos textos nos reflejan de manera interesante y teológica, a los que son bien curiosos, que el Hijo es consustancial con el Padre. Y esta expresión y alusión para mí es fantástica, cuando en el libro de Hebreos cita así. Ese texto está bastante profundo, toca temas bastante interesantes cuando hablamos, lo repito, cuando menciona gloria, sustancia. Para mí es de otro mundo. El escritor sagrado, como quien dice en buen panameño, se pasó la barda con ese texto de esa manera. Así es. Y aquí donde vemos claramente, una vez más, la influencia de estos libros deuterocanónicos, la influencia de estos libros en los autores sagrados del Nuevo Testamento. Ya vimos un evangelista, vimos al evangelista Juan, y ahora estamos viendo al autor de la carta a los hebreos, que muchos, incluso hasta el día de hoy, no solo tradicionalmente, sino incluso muchos
creen que fue el apóstol San Pablo, aunque bueno, no podemos quizás saberlo con una certeza infalible. Pero bueno, aquí el punto está que los autores sagrados del Nuevo Testamento verdaderamente aludieron a los libros deuterocanónicos. Y esto es algo que a cualquier cristiano, a cualquier amante de la verdad, eso es algo que nos debería dejar meditando, nos debería hacer reflexionar. Y sobre todo a la luz de que, pues tristemente, nuestros hermanos separados, los protestantes, pues ahora, y digo ahora porque al principio, pues hasta ellos mismos estaban en debate, ahora ya los han rechazado del todo. Esto es lamentable, ¿no? Pero claramente vemos estas alusiones que el Nuevo Testamento hace acerca de los libros deuterocanónicos. A mí me gustaría, Eric, una vez más los voy a mostrar. Vamos a verlos. Tenemos aquí Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria e impronta, en otras traducciones dice imagen, impronta de su sustancia, y el que sostiene todo con su palabra poderosa, después de llevar a cabo la purificación de los pecados. Obviamente aquí se refiere al Señor Jesucristo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad. Pero vean la primera, sobre todo la primera parte, ¿no? Siendo el resplandor de su gloria e impronta o imagen de su sustancia, y el que sostiene todo. Ahora, esto lo vamos a ver ahora en Sabiduría 7:25. Es un alito del poder de Dios, una emanación pura. Aquí vemos una relación con impronta, la impronta o la imagen de su sustancia, una emanación pura de la gloria de quién, del omnipotente. Cristo es esa impronta, es esa imagen, ese ícono. De hecho, en el griego ahí es de donde viene la palabra ícono, una emanación pura de la gloria del omnipotente. Y bueno, es muy interesante esta alusión que podemos encontrar ya en esta carta a los hebreos. Muy bien. No sé si tendrás algún comentario más antes de pasar a la siguiente, o ya quieres pasar a la siguiente. No, el comentario rápido también me pareció interesante la segunda parte del texto que hablaba que nada manchado logra alcanzarla. Cuando hablamos de la omnipotencia y de todo lo que tiene que ver con Dios, ¿no? No, a los hermanos que les gusta tomar nota, nada manchado puede tocar a Dios, nada manchado puede llegar a alcanzar a Dios. Así que si tenemos algo manchado, ya sabemos lo que la Iglesia Católica nos enseña sobre las manchas a nosotros, los pecadores, a los que tenemos que llegar a ese camino de santidad para poder alcanzar esa imagen, esa sustancia de Dios, esa gloria omnipotente de Dios. Ujú. ¿Cuál fue el pasaje que estabas haciendo referencia, Eric? El Apocalipsis. El libro de sabiduría que nos habla que nada manchado logra alcanzarla. Bueno, Apocalipsis 21:27. Aquí también otra referencia aquí, ¿no? Sí, déjalo Apocalipsis leo. 21, Sería bueno. Aquí lo tengo ya, Apocalipsis 21. ¿Qué versículo? 27, la primera parte. Ok, lo leo. 27a. Ujú. Hablando de la gloria de Dios, ¿no? Y no entrará en ella nada profano, ni el que comete abominación y mentira. En otras traducciones dice nada inmundo. Entonces, pues sí, aquí vemos un eco, ¿no? También al libro de sabiduría. Nada manchado podrá alcanzarlo, ¿no? Nada manchado entra en la gloria de Dios. Muy, muy interesante. Y vemos cómo toda la escritura es como una amalgama, ¿no? Como verdaderamente no se trata de objetos separados que no están relacionados, que no están interconectados, sino verdaderamente vemos cómo los autores del Nuevo Testamento en su pensamiento están fuertemente influenciados, no solo por los 39 libros que aparecen en las Biblias protestantes, sino también están fuertemente influenciados por los libros deuterocanónicos. Muy bien, pues bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a la siguiente alusión. San Juan 10:22. Se celebró por entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Bueno, a una lectura rápida, pues
uno no se imagina, ¿no? Que quizás aquí hay una relación, una conexión con los libros deuterocanónicos, pero sí que la hay. Y vamos a ver esa alusión de dónde viene o a qué se está aludiendo. Como lo podemos ver aquí en el primer libro de los Macabeos 4:36 en adelante, nosotros encontramos: Judas y sus hermanos dijeron: nuestros enemigos están vencidos, subamos pues a purificar el lugar santo y a celebrar su dedicación. Una vez más voy a poner la del Nuevo Testamento. Ahí podemos ver la fiesta de la dedicación, y acá en Macabeos vemos que también se habla a la purificación del lugar santo y a celebrar su dedicación. Y bueno, vamos a volver con nuestro hermano Eric. ¿Cómo ves, Eric? Sí, este texto también se lee bastante bien en 2 de Macabeo capítulo 10, a los que les gusta tomar nota, ¿no? No hay forma en la escritura de explicar este texto de San Juan sin el libro de los Macabeos. Esto es interesante y aclararlo. La única forma, de repente, los hermanos que no tienen este libro en sus Biblias, de buscar una explicación a este texto es de repente por esas Biblias de estudio que tienen referencias externas y cosas por el estilo. Pero nosotros sabemos, al leer los Macabeos, la guerra de los Macabeos, que este texto de Juan se refiere a ese momento. Y es que la fiesta de la dedicación, como se dice el Hanukkah en hebreo, del verbo Hanak o Hanak, que significa dedicar, también significa innovar, ¿no? También se le conoce como la fiesta de las luminarias, sí, de las luminarias. Recordaba la purificación del templo de Jerusalén por Judá Macabeo en esa guerra, por allá por el año entre 164 al 168 antes de Cristo, porque había sido profanado por el rey Antíoco, para los que recuerdan ese texto. Y esa celebración es de 8 días, dura 8 días, y dice el texto que celebraba eh, el 25 de diciembre. Muy interesante, la fiesta de las luminarias el 25 de diciembre, sabiendo que Jesús es la luz del mundo, que también es una referencia bastante interesante que una vez me gustó ver en ese aspecto, cuando se habla de Jesucristo, la luz del mundo, y hablar de la fiesta de las luminarias 25 de diciembre, o el mes de Kislev, creo que dice el texto de Macabeos, habla de el 25 de Kislev. Kislev se pronuncia, ¿verdad? Si estoy mal, corrígeme. No estoy seguro, para ser honesto. No, bueno, bastante interesante, porque este texto que habla de la dedicación, esta celebración que está en estos momentos relatándose en el Evangelio, nos viene a la mente el texto nuevamente de los Macabeos. Y es interesante porque de esta manera podemos estudiar la Biblia de una mejor manera para comprender qué significa ese pasaje. Simplemente tenemos que retroceder al texto de los Macabeos y comprender de qué se está hablando. Y como bien se vio ahí, no solamente es un capítulo, sino también el segundo libro de Macabeos en el capítulo 10. Y este texto que tú pusiste ahí, José, tiene bastantes versículos. Son más de 20 versículos que habla de todo lo que significa esa fiesta de la dedicación, ¿verdad? Sí, así es, que también se le conoce como la Hanukkah, la Hanukkah, fiesta, es la palabra hebrea, ¿no? Hanukkah. Y Hanukkah, Hanukkah. Hanukkah, Hanukkah, okey. Es que yo la pronuncio con el dialecto arameo. Okey, la palabra Hanukkah es de origen hebreo y, bueno, y significa dedicación. Y también, hay algo interesante que muchos biblistas han señalado como el Mesías, como el Cristo, nuestro Señor Jesucristo, cómo él viene y le da cumplimiento, porque muchas veces hablamos de que Jesús le da cumplimiento a la ley y los profetas, ¿correcto? Pero Sí, muchas sí, veces pensamos en la ley y los profetas de una manera así muy general, como así, de una manera poco específica. Pero nosotros sabemos que parte de la ley y los profetas son las fiestas de los judíos. Y es interesante porque estas fiestas de los judíos incluyen la fiesta de la dedicación. Pero la fiesta de la dedicación está evidenciada en un libro deuterocanónico que no aparece en las Biblias protestantes. Sin embargo, el Señor Jesucristo, como viene y le da cumplimiento a la ley y los profetas, que incluyen todas estas fiestas,
nosotros vemos, nosotros vemos cómo el Señor Jesucristo, y aquí esto pues no es un pensamiento original mío, sino el Señor Jesucristo cuando limpia el templo, lo que se le llama la purificación del templo. Entonces, hay quienes han señalado pues que este acto del Señor Jesucristo de purificar el templo de los vendedores y todos los que estaban ahí, Él está ahí consumando o está haciendo am, ahí vemos un cumplimiento pues de cómo Él es el purificador, cómo él es el que verdaderamente limpia el lugar santo, el santuario de Dios. Y claramente, si uno pregunta, bueno, ¿y de dónde viene esta idea? Pues es que necesitas entonces el libro de los Macabeos para darte cuenta de dónde viene esta fiesta judía. ¿Cómo Sí, ves, Eric? interesante. Sí, interesante, interesante, bastante interesante todo esto. Se me vino una objeción, José. Ok. Sí, como en la fiesta de la dedicación sí salen los macabeos, hay textos que tampoco salen ni siquiera en los libros deuterocanónicos. Entonces, una objeción puede ser de un hermano, pero es que en el Nuevo Testamento se habla que el arcángel peleó el cuerpo de Moisés y todo lo demás, y eso en el antiguo pacto no está. Sí. Ujú. Ciertamente, como hemos visto, hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios, pero estamos hablando de los libros deuterocanónicos en específico. Para los que quieren venir de repente a decir, es que esto sale en el libro de Enoch, pero el libro de Enoch no está en los libros canónicos. Que se me vino a la mente esa objeción de alguien que dice, es que el arcángel peleó el cuerpo de Moisés con Satanás y todo lo demás, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no sale en el antiguo pacto. Pero estamos hablando de los libros deuterocanónicos, no estamos hablando de los libros, por ejemplo, de Enoch o otros libros no canónicos que muchos de repente han visto por ahí, ¿no? Sí, así es. Es ahí donde, bueno, nosotros sabemos que no porque alguien cite, de hecho, yo ese argumento o esa objeción que alguien pudiera hacer, yo la veo más bien como algo que refutaría más bien la forma de pensar de los que no aceptan los deuterocanónicos, porque Ujú. los que no aceptan los deuterocanónicos, típicamente la forma como ellos razonan es de la siguiente manera. Ellos dicen, mira, Jesús y los apóstoles no hicieron una cita textual de esos 7 libros. Por lo tanto, eso significa que no deben estar en el Antiguo Testamento. Lo cual, si seguimos esa forma de pensar, concluiríamos también lo contrario. Lo contrario sería que si se cita de manera textual un pasaje, pues entonces sería palabra de Dios y debería estar en el canon, debería estar en la Biblia. Pero como tú has señalado, en la carta de Judas, ahí no vemos alusiones, ahí no vemos una referencia indirecta. Ahí vemos nosotros una cita, ahí se está citando de manera específica. Hasta ahorita, hermanos, si se dan cuenta, las alusiones que nosotros hemos ofrecido no mencionan el libro de la sabiduría o el libro de los macabeos. Sin embargo, si tú vas a la carta de Judas, ahí sí se hace una referencia, como decimos, con nombre. Entonces, si vamos a seguir la forma de pensar de nuestros queridos hermanos separados, los protestantes, pues entonces tendríamos que incluir la asunción de Moisés, tendríamos que incluir también el libro de Enoch. Obviamente ellos no lo van a aceptar. Incluso a Entonces, filósofos paganos que mencionaba Pablo, filósofos exacto, paganos. porque lo cita textualmente, palabra por palabra. Sin embargo, ellos ahí ya tienen un problema. Nosotros no, porque nosotros no creemos, nosotros no razonamos como ellos razonan. Nosotros no decimos, mira, no lo citaron textualmente, entonces significa que no deben estar en la Biblia. No, O le nosotros no quitan, o creemos le eso. quitan, o le quitan importancia. Sí, así es. Y de manera, como dato interesante, hermanos, hay muchos libros que ellos sí aceptan, que los protestantes sí aceptan, y que sin embargo no se citan tampoco de manera textual. Ni nuestro Señor Jesucristo, ni los apóstoles los citaron de manera textual, sin embargo, aún los protestantes sí los aceptan. Me refiero al libro, por ejemplo, de Esther. A ver, yo le diría a un protestante, a ver, muéstrame dónde el Señor Jesucristo o los apóstoles citaron de manera textual el libro de Esther. No lo vas a encontrar. Entonces ahí yo le preguntaría, entonces, ¿por qué lo aceptas?
Entonces ellos ponen un estándar, ponen una regla cuando les conviene. Ponen la regla de la cita textual para atacar los deuterocanónicos. Pero ya cuando les quieres hablar de Cantar de los Cantares, de Eclesiastés, de Esther, entre otros, son más de 10, yo los he contado, creo que yo hice un conteo y no recuerdo si eran 11 o 12 que no se citan nunca de manera textual, pero ellos sí los aceptan. Entonces son inconsistentes cuando ellos quieren utilizar esa argumentación. ¿Cómo ves, Eric? Sí, más que nada, lo que yo siempre he dicho es ese anticatolicismo a veces no permite ver este tipo de diferencias, ¿no? De diferentes cosas y es lamentable en ese aspecto. Hay que orar mucho por los hermanos y también por nosotros y por los católicos que principalmente nos encargamos aquí de dar este tipo de enseñanzas, que aprendan y tomen las cosas con calma y puedan entender de que la palabra de Dios es tan rica, tan llena de sabiduría, que los expertos por 2000 años de la Iglesia Católica nos han dado todas estas ramificaciones de entendimiento, esta sinfonía de explicaciones para que ustedes puedan tener argumento de cómo defender su fe y cómo orientar a aquellos hermanos que están en el error de manera sencilla y amorosa a explicar este tipo de temas, ¿no? Que es bastante interesante, porque eso es lo que tenemos que hacer, explicar a los hermanos. De aquí a que los hermanos acepten o no acepten, ya sea por sus razones personales o por sus ya convicciones de algunos, no todos, porque yo tengo muchos amigos protestantes evangélicos que son muy respetuosos, se refieren muy bien a nosotros como hermanos y demás. Es solamente un grupito, un pequeño grupito que ustedes pueden ver por ahí que se pueden quejar de este tipo de aspectos de una manera bastante fuerte y querer objetar hasta la misma palabra de Dios, ¿no? Como tú bien mencionas, querer objetar lo que Dios nos ha revelado a través de sus referencias directas o indirectas en la Sagrada Escritura. Sí, así es un grupo pequeño, sin embargo, pues también hay que, por otro lado, ¿no? Y qué bueno que traes ese punto, Eric. Muchos no vayan a caer en el error, hermanos, de pensar que todos los protestantes son como esta minoría que los encontramos en las redes sociales con un espíritu anticatólico. No todos son así, pero al mismo tiempo también hay que reconocer que aún los eruditos protestantes utilizan esta argumentación. No todos, pero si tú vas a los libros donde ellos defienden su canon, por así decirlo, te van a mencionar este tipo de cosas. O sea, aún los intelectuales. Pero sí, hermanos, sí, tengamos cuidado, no pensemos que todos los protestantes son así, ¿no? Muy agresivos. Pienso que ese es un excelente punto, Eric. Muy bien, pues vamos a continuar. Entonces, vamos a ver el siguiente pasaje o la siguiente alusión. Recuerden que estamos viendo los libros deuterocanónicos, estamos viendo las alusiones que el Nuevo Testamento hace acerca de estos libros deuterocanónicos, que son 7 que no aparecen en las Biblias protestantes. Muy bien, pues vamos a la siguiente. Tenemos al Mateo 27:43. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Bueno, este es un pasaje muy conocido, estamos muy familiarizados con este pasaje de Mateo 27:43. Sin embargo, muchas veces pasamos por alto que este pasaje es una alusión a un libro deuterocanónico. Se está aquí aludiendo a Sabiduría 2, verso 13. Su gloria de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo Hijo del Señor. Ahora, una vez más pongo el de Mateo. Noten cómo los fariseos o los líderes religiosos están diciendo que Jesús dijo, soy hijo de Dios. Y aparecen comillas, como que se trata de una cita. Bueno, pues nosotros vemos en Sabiduría 2:13 que se habla acerca del Mesías y dice, y se llama a sí mismo Hijo del Señor o Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, ¿no? Bueno, vamos a volver con nuestro hermano Eric y vamos a ver qué nos comentas, Eric. Sí, este texto nos habla de las palabras de los que estaban en el Sanedrín, ¿no? Los que estaban culpando a Jesús, y nos Ujú. refieren a esta profecía del libro de sabiduría.
para que vean que en los libros deuterocanónicos hay profecías. Y cuando nos dice la profecía que se llamará a sí mismo hijo de Dios o hijo del Señor, como bien se leyó, estamos viendo esta profecía en su cumplimiento. Es una profecía mesiánica indiscutible. Y es por este tipo de textos que los judíos posteriores a Cristo no querían saber de la Septuaginta. Es por este tipo de textos. Y lastimosamente los hermanos separados se han dejado llevar por esas referencias anticristianas, porque una vez escuché por ahí, es que los judíos rabínicos no citaron esa cosa, entonces hacen lo que siempre se hace, ¿no? Las alusiones a San Jerónimo, que San Jerónimo fue por allá, y San Jerónimo de repente vio que los judíos de esa época, los judíos rabínicos después de Jesús, estamos hablando por el año 300, imagínate, 300 años después de Cristo. Ellos no usaban esos libros, pero aquí vemos una referencia de por qué ya no querían saber nada de esos libros, porque hacían alusiones a profecías directas eh, de donde la evidencia enseñaba que enseñaba que Jesús era el Mesías y no les gustaba oírlo a los de esa época porque quedaban en demasiada evidencia del delito que se había cometido. No sé qué crees tú, José. Sí, no, esa me hace muy interesante porque uno puede preguntar, wow, aquí estos líderes, tú mencionabas que del Sanedrín, ¿no? Pero creo que aquí ya es en la crucifixión, creo que ya se trata cuando ya el Señor ya es después del juicio, si mi memoria no me falla. Cierto, Pero cierto, ellos cierto. aquí, ajá, así es. Ellos aquí están citando, están haciendo una referencia de manera sarcástica, ¿no? Es como que si ellos están diciendo, si en verdad este es el Mesías, si en verdad él es el que cumple las escrituras, pues bueno, veamos si en verdad pues Dios le salva, porque pues la escritura es como si la escritura dice que el Mesías es hijo de Dios y que Dios pues lo va a salvar, lo va a rescatar, lo va a proteger, pero en ninguna otra parte del Antiguo Testamento encontramos ese vocabulario de que el Mesías es hijo de Dios o que el Mesías dice o afirma que es el hijo de Dios. En el único libro, y déjame, lo voy a volver a poner una vez más, en el único libro que lo encontramos así pues de una manera directa es precisamente en este libro de la sabiduría. Una vez más, Mateo 27:43. Dicen estos líderes religiosos, ha puesto su confianza en Dios. Que le salve ahora, si es que de verdad le quiere, ya que dijo, soy hijo de Dios. Y nosotros vemos que en sabiduría, hablando de este Mesías venidero, se dice, se gloría de tener el conocimiento de Dios. Y de hecho, eso es una acusación frecuente que le hacían los fariseos a Jesús, de que él se gloriaba y que él pretendía tener un conocimiento que ni ellos mismos tenían, ¿no? Pero bueno, dice aquí, se gloría de tener el conocimiento de Dios y se llama a sí mismo hijo del Señor. Es inevitable. Una vez que se conoce el libro de la sabiduría y después uno va a este pasaje, es prácticamente inevitable pensar de que, oye, verdaderamente esto es una alusión. Ahora, algunos dirán, no, eso nomás lo dicen ahora solamente para tener un argumento para defender los libros deuterocanónicos. Pero como tú ya lo dijiste, Eric, no, porque si tú vas a las controversias en los primeros siglos del cristianismo, tú ves que esto es algo que ya se está citando. Tú ves que este pasaje era, por decirlo así, era un pasaje clásico que de hecho los padres de la iglesia escribieron citando. Dicho sea de paso, no es el tema, pero uno de los libros, si no es que el que más, necesito investigar ese detalle, pero uno de los libros deuterocanónicos, y de hecho no nomás deuterocanónicos, sino de todo el Antiguo Testamento que más citan los padres de la iglesia es el libro de la sabiduría. Y como dato curioso, Eric, aún los judíos en el Talmud en el Talmud hay un registro donde hay quienes todavía están afirmando que el libro de la sabiduría es un libro sagrado. En el mismo Talmud, y recuerden que estamos hablando de un documento de aproximadamente el siglo quinto, y es literatura judía, y hay quienes todavía están proponiendo que el libro de la sabiduría es un libro sagrado.
¿Cómo ves, Eric? Sí, a mí me interesa mucho este libro de la sabiduría, como todos los demás, por supuesto, ¿no? Pero a lo que se deben estar preguntando, eso es una profecía, es de verdad una profecía. No sé si José me permite leer por lo menos 5 versículos que tengo aquí Sí, sí. del libro de la sabiduría. Vamos a leerlo, desde el 13 al 18. Vamos a ver estos versículos, a ver si no es una profecía. Declara que conoce a Dios y dice que Él es hijo del Señor. Se ha vuelto acusador de nuestras convicciones y su sola presencia nos molesta. Lleva una vida distinta de los demás y va por un camino aparte. Nos considera de mala ley y se aparta de nuestras sendas como si contaminasen. Proclama dichoso el final del justo y se gloria de tener por Padre a Dios. Vamos a ver si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo, ese es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo arrancará de las manos de sus enemigos. Interesante, ¿no? Y así sigue el texto sagrado del libro de la sabiduría. Si no está narrando José prácticamente lo que sucedió en la vida de Cristo hasta su crucifixión, su sufrimiento por, por los fariseos y por los líderes religiosos que tú bien mencionas en esa época, eh, yo no sé, entonces está refiriéndose a otro personaje, ¿verdad? Porque la referencia es clara, directa, de una profecía mesiánica. Sí, así es increíble, aunque aquí no se está citando, repito, textualmente, o sea, no se está diciendo como dice en el libro de la sabiduría, pero es casi palabra por palabra. De hecho, esta es una de las alusiones, aquí entraría, porque sabemos que hay alusiones directas y hay alusiones indirectas. En este caso se trata realmente de una alusión directa. Ujú. Repito, hermanos, debemos distinguir, ¿no? La cita textual es cuando se dice, como encontramos en el profeta Isaías, que dijo, y se cita el versículo completo y palabra por palabra. Pero esta es una alusión, pero es una alusión también, es una alusión directa y casi palabra por palabra. Es realmente ya el que lo quiere negar. Y como tú lo señalaste, hay protestantes que sí aceptan que sí es una alusión. Hay quienes de plano lo niegan todo, ¿no? Pero hay quienes no lo niegan, dicen, no, sí es una alusión, pero ellos simplemente continúan, ¿no? Dicen, no, sí es una alusión, pero eso no prueba que deba ser parte del canon, ¿no? Pero aquí, bueno, más allá, porque este tema no es sobre el canon, ese tema es simplemente disfrutar y maravillarnos y contemplar la presencia de estos libros en las mentes de los autores sagrados del Nuevo Testamento, estas alusiones que los autores sagrados del Nuevo Testamento hacen de los libros deuterocanónicos, que quiero decir algo, sin profundizar mucho en este punto. Hace poco escuché a un experto en el canon que no es católico, es un protestante. Y él decía que él leía los deuterocanónicos y él decía, una de las razones por las cuales yo los leo constantemente y forman parte de mi lectura es porque esa fue la costumbre de la iglesia dice, por los 1500 años antes de la Reforma Protestante. Y es interesante, Eric, que el que lo estaba entrevistando le preguntó, entonces, ¿tú cómo llamas a esos libros? Le preguntó, le dijo, ¿tú le llamas deuterocanónicos o cómo les llamas? Y fue muy interesante la respuesta de este señor, ya es un señor muy grande de edad. Él contestó, no, dijo, no les llamo deuterocanónicos. Y la razón por la que no les llamo deuterocanónicos es porque esa palabra es reciente. Antes del siglo XVI no les llamaban deuterocanónicos. Simplemente eran libros que se leían y estaban en los libros que se leían en la iglesia. O sea, no se identificaba 100% con el lenguaje protestante, pero tampoco obviamente quería afirmar, ya nada más le faltó que lo dijera, ¿no? Tampoco quería afirmar con todas sus palabras que pues que es la posición católica. Él nomás decía que sí los leía y que sí eran de edificación y que siempre se habían leído en la iglesia. Pero bueno, los protestantes de hoy en día ni los leen. Y pues no los culpo porque los expulsaron de sus Biblias. Pero bueno, ¿cómo ves? ¿Quieres Seguimos, que sigamos con la otra o tienes un comentario más? no, seguimos. Yo estoy contento con este tipo de alusiones. Perfecto. Sí, de hecho,
Vamos a ver, continuamos. Apocalipsis 8:2. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Una vez más, Apocalipsis 8:2. Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Aquí vemos que es una alusión a un libro deuterocanónico y lo encontramos en Tobías 12:15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Una vez más voy a poner el del Nuevo Testamento. Vi entonces a los 7 ángeles. Es interesante porque se refiere a los ángeles como que ya se sabe quiénes son. Dice, vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios. Les fueron entregadas 7 trompetas. Y acá vemos el mismo lenguaje. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Y bueno, vamos a regresar con Eric. Y bueno, ¿cómo ves, Eric? Tengo preguntas, José, tengo preguntas. Si yo soy una persona que nunca he leído un deuterocanónico y estoy leyendo este libro de Apocalipsis, entonces me preguntaría, ¿por qué dice que son 7 ángeles? ¿Por qué no son 10? ¿Por qué no son 12? ¿Por qué no son 20 los que están delante del trono de Dios? ¿Qué puedo? Comienzo entonces a buscar. ¿Hay algún autor que tenga un libro que ella sea experto en Apocalipsis que me mencione qué significa esos 7 ángeles? Ciertamente nosotros retrocedemos al libro de Tobías y nos refiere cuando el arcángel está hablando con Tobías y le dice, yo soy uno de los 7 ángeles que están enfrente del trono de Dios. Y es interesante, a los que recuerdan, los escritos judíos sí mencionan a 7 ángeles, 7 nombres, pero la Iglesia Católica solo reconoce lo que está aparecido en el canon. Son los 3 nombres, San Miguel, San Rafael y me falta uno, José. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Miguel, Rafael, Es Miguel, Gabriel. Gabriel. Te faltaba Gabriel, ¿no? Y no sé por qué se me fue el que para mí era importante porque le dio el mensaje a la Virgen María. Sí, sí, sí. Pero ya se me están enredando los cables. Yo creo que es la edad. No, bueno. Entonces, como bien mencionamos, una persona que esté leyendo el libro de Apocalipsis y quiera tener alguna referencia de esto, por supuesto que las va a ver en el libro de Tobías, cuando habla de que son 7. Eh, Vi entonces a los 7 ángeles que están en pie delante de Dios, les fueron entregadas 7 trompetas. Y vuelvo y repito, ¿por qué no son más o no son menos? Dice Tobías, yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. Para mí esto es bastante claro, la referencia es bastante explícita eh, y nos dan la enseñanza. Vuelvo y repetimos, ¿por qué están esos libros y la Iglesia Católica los catalogó como importantes para la enseñanza de un cristiano? Porque nos complementan en muchos aspectos eh, las enseñanzas de la santa palabra de Dios. Aunque algunos no quieran, algunos lo nieguen, algunos le busquen excusas, le busquen el versículo malo. Ciertamente esto es yo diría como quien dice en buen panameño, una cachetada del mismo Dios a decirnos de que su palabra es completa, su palabra nunca es por gusto, como dice Isaías 55, así como cae la lluvia, mi palabra nunca vuelve sin dar fruto y todo lo demás, ¿no? O sea, hay una referencia maravillosa en todos estos aspectos que nos ayudan a comprender qué texto funciona con otro texto, en muchas formas, ¿no? Alegorías, referencias directas, referencias indirectas, referencias poéticas. Uf, es una maravilla estudiar la palabra de Dios de la manera completa, ¿verdad, José? Sí, así es, pues ahí lo tienes. Uno puede preguntar, bueno, ¿de dónde sale esto de 7 ángeles? ¿En qué libro del Antiguo Testamento encuentro este lenguaje? Porque sabemos que una de las características del Apocalipsis es que utiliza un lenguaje prestado del Antiguo Testamento. Entonces, esta no es la excepción.
Esta idea de 7 ángeles tiene un precedente en el Antiguo Testamento y particularmente en un libro deuterocanónico que, como ya hemos visto, pues no aparece en las Biblias protestantes. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra siguiente alusión que el Nuevo Testamento hace acerca de el Antiguo Testamento. Muy bien. Y aquí lo tenemos. Apocalipsis 21, verso 18. El material de esta muralla, aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. El material de esta muralla es jaspe y la ciudad es de oro puro. Noten las palabras en rojo, oro puro, semejante al vidrio puro. Los asientos de la muralla, noten este lenguaje, oro puro, muralla, de la muralla de la ciudad están adornados de toda clase de piedras preciosas, otra palabra clave. Mantengan todo esto en mente, oro puro, muralla, piedras preciosas. El primer asiento es de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de calcedonia, el cuarto de esmeralda. Ahora, uno puede preguntarse, ¿de dónde viene estas imágenes o este lenguaje? Bueno, veamos Tobías 13:16, hablando igual de Jerusalén, pero en este caso la Jerusalén de la antigua alianza, que Jerusalén va a ser reconstruida y en la ciudad su casa para siempre, o sea, la habitación de Dios. Seré feliz si alguno quedare de mi raza para ver tu gloria y confesar al Rey del cielo. Las puertas de Jerusalén serán rehechas con zafiros y esmeraldas y de piedras preciosas sus murallas. Entonces, claramente, aquí vemos, lo voy a poner una vez más. Vean nada más, oro puro, muralla, piedras preciosas, zafiro, esmeralda. Y vean a Tobías, zafiros, esmeraldas, piedras preciosas, murallas. Claramente, no se necesita demasiado para que nos demos cuenta que el autor del libro del Apocalipsis, San Juan, tiene verdaderamente en mente este lenguaje que encontramos en Tobías, un libro deuterocanónico que está ausente en las Biblias protestantes. ¿Cómo ves, Eric? Y ese es, para mí, mi parecer, y yo creo que he leído a varios expertos hablando de este tema, de que esa es una profecía de la Nueva Jerusalén, como tú bien mencionaste. Tobías, allá, el escritor sagrado de Tobías, allá en el lejano antes de Cristo, ya visualizó cómo iba a ser la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén celestial, que es la misma visión entonces que ve el apóstol Juan. Cuando tuvo esa visión del cielo, miren lo que está viendo Juan: zafiros, esmeraldas, murallas, oro puro, y prácticamente desglosó todo lo que dijo Tobías muchísimo tiempo atrás, ¿verdad, José? Sí, así es. De hecho, yo he leído comentarios, incluso comentarios, me refiero a comentarios sobre el libro del Apocalipsis, incluso protestantes. Y es muy interesante, porque ya cuando están haciendo exégesis y están intentando proveer para el lector el trasfondo del Antiguo Testamento, es muy curioso cómo, por un lado, no aceptan los deuterocanónicos, pero como están haciendo exégesis y quieren realmente traer todo el material, la mayor cantidad de material que sea posible para darle explicación a estos pasajes, dicen cosas semejantes a estas. Y bueno, aunque no es parte del canon, pero tenemos aquí Tobías, miren a Tobías, y te empiezan a traer todo esto. Entonces, el católico, el exegeta católico no tiene que decir eso, simplemente dice Tobías, dice, y tal, y empiezan a traer todo esto. Pues es parte de la Sagrada Escritura, es parte del canon. Yo también lo he visto, José, yo también lo he visto. Eh, Aunque no es parte del canon, Tobías dice no sé qué, y como que hace un refuerzo. Es donde vemos, hermanos, y esto es un detalle apologético a sentido de la razón. Como ellos quieren reforzar, por supuesto, su postura de rechazar libros, nunca hace falta en ese tipo de comentarios que tú bien mencionas de los libros, porque yo los he leído, no le quiero hacer propaganda a libros protestantes, pero yo los he leído para temas de estudios y demás, ¿no? Pero cuando se lee, esas son las frases que tú bien mencionas, aunque no esté en el canon, pero el libro de Tobías hace referencia a este libro, entonces te dan una descripción.
el libro de Tobías es un libro Mm, escrito antes de Cristo, tal y tal fecha, y te lo desglosan todo bonito, de verdad está todo bonito. Pero después viene otro ataque en la misma lectura, en el mismo comentario bíblico. Pero recuerden que este libro es rechazado por tal. Entonces nos quedamos como que, pero si es rechazado, entonces ¿para qué haces exégesis con ese libro? ¿Para qué estás haciendo exégesis y estudios con algo que de verdad el cristianismo estudia, pero tú lo rechazas porque hay un ímpetu de rechazar lo que la iglesia ha dicho por 2000 años? O sea, es como nadar contra la corriente, ¿no creen, verdad, hermanos? sí, creo que tienes toda la razón. Ahí es donde vemos la inconsistencia. Vemos que la argumentación en contra de los deuterocanónicos solo tiene el afán de contradecir lo que la iglesia dice, porque ya en la práctica, ya a la hora de hacer exégesis, pues ya la argumentación ya no es sólida, sino al contrario, en lugar de argumentar en contra de una manera fuerte, al contrario, traen los libros deuterocanónicos a la mesa. Pero bueno, pues hay que tener caridad, paciencia y bueno, Dios nos conceda que un día pueda suceder la reconciliación de estos hermanos que han abandonado el seno de la iglesia. Pues bueno, vamos a continuar. Bueno, quiero aprovechar aquí para animar a los que no se han suscrito al canal. Les damos a animar a suscribirse, hagan clic también en la campanita para que reciban los avisos. Les animo a suscribirse al canal. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente pasaje. Muy bien, como pueden ver, hermanos, ahí tenemos este pasaje de la carta a los Hebreos 11:5. Por la fe, Enoc fue trasladado de modo que no vio la muerte y no se le halló porque le trasladó Dios. Porque antes de contar su traslado, la escritura da en su favor testimonio de haber agradado a Dios. Esta última expresión, de haber agradado a Dios, es un eco, es una alusión a este lenguaje que encontramos en Eclesiástico 14:16. Enoc, vean cómo se habla del mismo personaje bíblico, Enoc, y en relación a Enoc se utiliza la misma expresión. Enoc agradó al Señor y fue arrebatado, ejemplo de penitencia para las generaciones. Y también vemos en Sabiduría 4:10, agradó a Dios y fue amado, y como vivía entre pecadores, fue trasladado. Obviamente está hablando del mismo personaje bíblico. Tenemos el mismo personaje bíblico mencionado en tres porciones de la Biblia, como lo vimos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, pero si tú buscas una relación, una correlación directa en el Antiguo Testamento, pues resulta que la vas a encontrar en estos dos libros deuterocanónicos, Eclesiástico y Sabiduría. Bueno, que como ya hemos estado enfatizando, estos dos libros están ausentes en las Biblias protestantes. ¿Cómo ves, Eric? Aquí vemos un ejemplo de lo que mencionaba al principio del programa, de que no solo debemos de tomar en cuenta que en el Nuevo Testamento se cita el Viejo, sino que en el mismo Viejo Testamento se citan referencias del mismo Antiguo Testamento de otros libros. Y aquí vemos el ejemplo, ¿no? ¿Qué otro ejemplo podemos mencionar? Este fue el mejor ejemplo, como le dice, cayó como anillo al dedo para lo que estaba hablando. ¿Dónde podemos ver un ejemplo de un texto del Antiguo Pacto, aparte de los Salmos, hablando en referencia a un libro del Antiguo Testamento? Bueno, aquí vemos Eclesiástico y Sabiduría, haciendo referencia al libro del Génesis cuando dice que Dios se llevó a Enoc. Lo interesante es que el libro de los Hebreos, el escritor de los Hebreos, habla de que agradó a Dios. Y estos dos textos de los deuterocanónicos habla de agradar a Dios textualmente. Ahí sí está textual, tal cual la palabra está. Ahí no está una referencia vaga, una imagen ahí con poética de que el escritor sagrado quiso. Vamos a ver si mencionamos otra cosa diferente. No, lo mencionó tal cual, están los libros allí. Y es bastante interesante eso, ¿verdad? Sí, muy interesante. Yo creo que incluso pues vale la pena una vez más poner en pantalla
como yo creo que tal vez de las más fuertes en cuanto a las alusiones que encontramos. Esta es muy fuerte desde mi punto de vista, cómo se habla de este personaje bíblico, Enoch, eh, y se utiliza esa expresión de haber agradado a Dios. Me llamó muy fuertemente la atención, sobre todo el eclesiástico, ¿no? Eclesiástico 14, perdón, 14, no, 44. Eclesiástico 44, 16, que dicho sea de paso, el mismo nombre eclesiástico significa de la iglesia. Este es un libro que recibió este nombre eclesiástico porque era un libro leído en la liturgia de la iglesia. Eclesia. Iglesia viene del griego eclesia y se le llamó el eclesiástico porque este libro era leído en la liturgia de la iglesia. Pero vean lo que dice, Enoc agradó al Señor. Es el mismo lenguaje que dice que él había agradado a Dios. Y también, obviamente, en la sabiduría vemos que también se dice del mismo personaje, Enoch, que agradó a Dios. Ahora, yo quiero aquí decir algo, ¿no? Obviamente, en el Génesis, como ya lo señaló Eric, en el Génesis se dice que Enoch caminó con Dios y obviamente se entiende que agradó a Dios. Sin embargo, las el mismo lenguaje, así de manera directa, lo vas a encontrar en dos libros deuterocanónicos, el eclesiástico y la sabiduría, libros que brillan por su ausencia en las Biblias protestantes. Y yo creo que esto es muy importante porque recuerden que estamos viendo cómo el Nuevo Testamento alude a los libros deuterocanónicos. Muy bien, pues si no tienes otro comentario sobre este pasaje, Eric, o al menos que tengas un comentario sobre este pasaje, podemos ir al siguiente. Eh, sí, sí, no sé si tienes otro pasaje por allí pendiente a la mano o si podemos, ya que Déjame estamos ver, más o menos terminando el programa, si podemos mencionar deja, uno más para que los hermanos más o menos tengan una idea de otros. déjame echar un vistazo. A ver, no, parece que estos son los pasajes que tenemos. Son los pasajes que tenemos, pero si tienes, creo que tú antes de la grabación, tú me mencionabas que por ahí tenías había un pasaje, ¿no? Que querías incluir, pero al último quedó fuera. Sí, Am, el libro de los Hebreos en el capítulo 11 versículo 35. Vamos a buscarlo por aquí también. ok. ¿Lo está buscando, José? Hebreos 11:35. Sí, vamos a ver si lo. Listo, mientras buscas Hebreos, yo voy Ujú, buscando el libro que hace referencia a ese texto, ujú. para que los hermanos también sepan. Y mientras el hermano José busca, queremos aclarar, estos no son los únicos textos de alusiones a los libros deuterocanónicos. Hay muchísimos textos más. Simplemente, por supuesto, por causa del tiempo y este es como un abrebocas, ¿no? Este para que ustedes mismos también se entusiasmen en investigar este tema, porque este tema no es muy tocado en los que les gusta estar en la apologética o los que están en ese tema de que conversando con un hermano no católico y todo lo demás, ¿no? Este tema es bastante interesante porque no solamente son estos textos, escogimos algunos textos para aportar en este programa este tipo de enseñanza, pero son muchísimos textos más que los expertos, no nosotros, los expertos bíblicos, exégetas y demás, han entendido de que son alusiones a los libros deuterocanónicos. Hebreos capítulo 11, versículo 35, hace alusión a otro texto que ahora voy a mencionar. Así es, y lo voy a leer a la letra. Hebreos 11:35. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Sí, bastante interesante y un texto oscuro para el que no tiene la referencia de los libros deuterocanónicos, porque no sé si puedes volver a repetirlo, José, de Sí, que claro. una mujer, y habla de una resurrección mejor, si puedes volver a mencionarlo. Sí, así es. Hebreos 11,
35. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos, pero otros, ahora aquí utiliza el masculino otros, pero de acuerdo al contexto, pues acaba de decir mujeres, ¿verdad? Pero bueno, pero dice, pero otros fueron, dice, bueno, dice, pero otros fueron torturados hasta la muerte, rechazando el rescate para obtener una resurrección mejor. Sí, es bastante interesante porque esto, ¿dónde podemos ver esto? En el libro de Macabeos, en el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 6 y en el capítulo 7. Vamos a leer un poquito aquí, segunda de Macabeos, capítulo 6, versículo 18 en adelante. Dice así: a Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de edad avanzada y semblante muy digno, le abrían la boca a la fuerza para que comiera carne de cerdo. Pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida de infamia, escupió la carne y avanzó voluntariamente al suplicio, como deben hacer los que son constantes en rechazar manjares prohibidos, aún a costa de la vida. Entonces, esta parte del libro de los Macabeos que hace referencia el libro de los Hebreos en el capítulo 11 es bastante interesante porque nos narra una historia de unas personas que querían hacerle comer carne de cerdo que estaba prohibida por los judíos. Entonces vamos a ver el capítulo 7, que también lo tengo por aquí. Y aquí habla específicamente de esta parte cuando habla de mujeres, que tú bien mencionaste, ¿no? Capítulo 7 del segundo libro de Macabeos. Arrestaron a 7 hermanos con su madre. Aquí vemos, mujeres, igual fueron muchas mujeres también lo que pasó ese suplicio, ¿no? Por allá para el tiempo de los Macabeos en esa guerra, porque esa guerra fue sangrienta, fue cruel. Esa no es una guerra como quien diría, no, que vamos a conversar. Esa es una guerra que sucedió en la historia del pueblo de Israel y pasó bastantes cosas crueles. Dice, arrestaron a 7 hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios de buey para forzarlos a comer carne de cerdo prohibido por la ley. Uno de ellos habló en nombre de los demás. ¿Qué pretende sacar de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes de quebrantar la ley de nuestros padres. Es bastante interesante y así sigue el escrito. E insto a los hermanos que tienen el libro de los Macabeos ahí en sus Biblias que lean todo el capítulo 6 y todo el capítulo 7 para que vean cómo el libro de Hebreos, que dice que prefirieron morir para obtener una resurrección mejor, se ve todo ese relato bíblico en estos 2 capítulos de los libros de los Macabeos. ¿Qué tal si vemos otro, José? 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, cuando nos habla el escrito de que los santos juzgarán a las naciones. Este escrito cuando habla, vamos a leer desde el versículo 1, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: cuando uno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a pedir justicia ante los tribunales paganos en lugar de someterse al juicio de los consagrados? ¿No saben que los consagrados, dice esta primera parte del versículo 2, no saben que los consagrados o los santos, como en otras traducciones dice, juzgarán al mundo? Así se hace esta pregunta a San Pablo. Entonces, ¿dónde San Pablo va a sacar este texto de que los santos van a juzgar al mundo? Vamos a buscar entonces el libro de la sabiduría. En el capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice lo siguiente. Recuerden, hermanos, 1 Corintios capítulo 6, versículo 2 dice, los santos o los consagrados van a juzgar al mundo. Aquí vemos, sabiduría capítulo 3, versículos 7 y 8 dice, a la hora del juicio brillarán como chispas que prenden por un cañaveral. Juzgarán a las naciones. Otra traducción dice, gobernarán naciones. Someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Aquí vemos otra alusión del apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, cuando habla con esa pregunta. ¿No saben que los santos juzgarán a las naciones? ¿Dónde está esa parte de que un santo juzgará a las naciones? Primera Sabiduría, capítulo 3, versículo 8 dice exactamente, juzgarán a las naciones, someterán pueblos y el Señor reinará sobre ellos eternamente. Palabra de Dios.
Pero este pasaje que acabas de mencionar, yo creo que está muy interesante, ¿no? No se encuentra esa expresión en otro libro, sino precisamente en un libro deuterocanónico, ¿no? Y posiblemente en uno de los salmos dicen cosas parecidas, como vimos también el tema de uno de los textos bíblicos anteriores, uno de los primeros que estábamos mencionando, cuando habla de, a ver si lo encuentro por aquí, el que estábamos hablando. ¿No es O sea, cuando cuando el hablábamos de Señor San Juan, Jesucristo está en su crucifixión? sí, y cuando hablaba también el apóstol San Juan en 1:3 que dice que todo se hizo por la palabra de Dios, ciertamente en los salmos, como yo bien mencionaba, se ven unas alusiones de que Dios hizo todo con su poder, con su mano poderosa, con su brazo derecho, con, con su poder omnipotente y todo lo demás, pero hablando Ujú, específicamente de que todo lo hizo por medio de su palabra, vemos el libro de la sabiduría y vemos un ejemplo como acá ujú. cuando habla en 1 Corintios capítulo 6, versículo 2, de que juzgarán a las naciones, y acá también vemos en el libro de la sabiduría haciendo alusión a la misma expresión como referencia. Sí, muy interesante. Y bueno, estos ya fueron extra, ¿no? Porque ya habíamos cubierto los que teníamos preparados, pero bueno, Eric lo dijo incluso desde el inicio del programa. Son más de 300 alusiones. Obviamente ni siquiera hemos cubierto ni siquiera la décima parte. Obviamente son muchas las alusiones. Esto es tema de un curso completo. Hay quienes en un semestre estudian todo esto. Así es de que, bueno, eso solo fue una brevísima introducción, pues una probada, ¿no? Para que ustedes vayan y lo busquen, lo investiguen por ustedes mismos. Y bueno, hermanos, pues aquí lo vamos a dejar. Ah, Voy a dejar que Eric, si quieres dar tus últimas palabras antes de despedir el programa. Bueno, más que nada agradecerte por la oportunidad de estar aquí nuevamente, José, para estar aquí con todos los oyentes de tu programa, que son personas, como siempre he dicho, que les gusta formarse en la fe, les gusta estudiar la palabra de Dios, no les gusta quedarse con lo básico, les gusta a veces profundizar en algunas cosas, así que por eso traímos este tema a colación, ¿no? Para que estudien un poquito este tema que no es muy hablado comúnmente. Ahora bien, como tú bien mencionas, recordarle a los hermanos que este tipo de alusiones, escogimos incluso menos de 10 para que tengan ese hambre, ese apetito de querer aprender más y aprender cuáles son las otras que los expertos bíblicos en todos estos años, todos estos siglos han enseñado sobre las alusiones o referencias directas o indirectas a los libros deuterocanónicos, no solamente a los otros libros de la Biblia que por supuesto se mencionan, ¿no? Pero el tema de hoy era cómo podemos referirnos, tener esas alusiones en la Sagrada Escritura a los libros deuterocanónicos. Nos centramos bastante en algunos textos de Mateo, libro de Hebreos, del Apocalipsis, pero no solo es eso, para darles esa boquillada ahí para que sigan aprendiendo y a los que quieran seguir aprendiendo. También los libros deuterocanónicos son referidos en Lucas, en Marcos, nosotros también mencionamos a la carta de San Juan, eh, la carta de Santiago, la carta de Judas, Corintios, como acabé de decir, 1 Corintios capítulo 6, hay muchos otros textos en Corintios, en Tesalonicenses, o sea, los apóstoles mencionaron estas alusiones de lo que ellos conocían, desde los libros deuterocanónicos que ellos conocían, para dar las ideas en sus escritos. Y esto está plasmado así. Esto es bastante conocido por los expertos bíblicos y quisimos dar un abrebocas, como tú mencionaste, un abrebocas para todos los hermanos que puedan aprender sobre este tema humildemente y a los hermanos que no son católicos, que se atrevan a investigar, no simplemente se queden de que no, esos libros no sirven y punto. Investiguen de verdad a fondo, de manera coherente, responsable, honesta y con sinceridad en oración de Dios, en oración con Dios, para que puedan comprender la riqueza y las maravillas de estos textos, de que muchos se complementan con estos textos, de que el complemento en la palabra de Dios es única, es viva, es eficaz y no podemos despreciar el peso teológico que tiene tantas enseñanzas en los libros deuterocanónicos por el simple hecho de rechazar por una idea preconcebida de rechazo que muchas personas lastimosamente han hecho
a través de muchos años con respecto a este tema y es muy lamentable. Así que más que nada yo me pongo en oración con esos hermanos de que somos hermanos, los amamos, son nuestros hermanos y esperamos que, como tú bien mencionaste, José, ese es mi sueño también, que algún día estemos juntos todos en un mismo redil bajo un solo pastor. Sí, verdaderamente ese día será glorioso y bueno, que Dios nos permita, que Dios nos conceda, ¿no? Poder ver ese día. Y bueno, hermanos, pues ahí lo tienen, alusiones que el Nuevo Testamento hace de los libros deuterocanónicos. Recuerden que ese ha sido el tema, los libros deuterocanónicos aludidos a lo largo y ancho del Nuevo Testamento. Y bueno, pues hermanos, quiero aprovechar antes de despedirnos para pedirles, si no le han dado like a esta transmisión, denle like, compartan en sus redes sociales, también dejen sus comentarios. Y bueno, pues ahí lo tienen, una brevísima introducción a las alusiones del Nuevo Testamento sobre los libros deuterocanónicos, que ya vimos que son verdaderamente no solo interesantes, sino son varias de ellas son impactantes. Son referencias muy directas y pues lamentablemente estas alusiones, estas referencias, pues no las encuentras en las Biblias protestantes porque pues han dejado fuera los libros deuterocanónicos. Hermanos, gracias por su tiempo, gracias por su atención. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vamos a despedir como siempre. Que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Hasta luego, hermanos. Hasta luego.